Hola amigos, bienvenidos a la ventana esmeralda.com. El próximo día 27 de septiembre están convocadas en Cataluña por parte del gobierno catalán unas elecciones que tienen una trascendencia histórica, política y también jurídica excepcionalmente importante. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo que está en juego es lo que se ha dado en llamar el derecho a decidir y lo que en los tratados internacionales se conoce como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Más allá de las valoraciones políticas que esto pudiera generar y más allá de decantarme en favor o no de la conveniencia política de esta consulta, lo que voy a tratar es de explicarte y de aclararte en la medida que sea posible si existe o no existe fundamentación jurídica dentro del ordenamiento jurídico español para que dicho derecho a decidir, que en este caso va a ser ejercido o se le va a plantear al pueblo catalán si lo quiere ejercer, o tiene fundamentación, es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico español, o si por el contrario esa posibilidad está fuera de la legalidad y en consecuencia no tendría razón de ser. Antes de nada, quisiera hacer una matización, y es que conviene dejar muy claro qué es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, concretamente de España, es un conjunto de disposiciones normativas entre las cuales, por encima de todas, está la Constitución y hay otras muchas de rango inferior. Pero hay unas que tienen una especial componente, son los tratados internacionales. Los tratados internacionales, en tanto en cuanto hayan sido firmados y publicados en el Boletín Oficial del Estado, forman parte del ordenamiento jurídico, en este caso de España. En consecuencia, son de obligado cumplimiento. Solamente están por debajo del texto constitucional, lo que significa que si un tratado internacional pudiera vulnerar la norma constitucional, lógicamente el legislativo no daría su aprobación por contravenir el texto básico. En consecuencia, en su contrario, hay que concluir que si el tratado internacional que se firma por parte del Estado español no contraviene el texto constitucional, entonces es aprobado y, en consecuencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, momento a partir del cual pasa a formar parte integrante del ordenamiento. Bien, ¿por qué digo esto? Digo esto porque España ha suscrito una serie de tratados internacionales. Uno de ellos es la Convención de Viena del año 1969. Otro de ellos muy importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue suscrita por España unos cuantos años antes. Luego han estado la Carta de la Declaración Universal, que ha sido suscrita por España en el año 1972, y tres pactos, concretamente dos, a los que me voy a ceñir en este caso concreto, que emanan de esa carta, que son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos internacionales han sido ratificados por España, concretamente por el Estado español, para hablar en un sentido estricto, en el año 1976. Y han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado, en el número 103 del Boletín Oficial del Estado, en septiembre del año 1977. Quiero con esto aclarar que desde el momento, como he dicho antes, que estos tratados internacionales han sido ratificados por España, son de obligado cumplimiento, a no contravenir el texto constitucional, porque si lo hubieran contravenido, el Estado no lo hubiera firmado. Bien. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo primero, dice que el Estado reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los Estados suscribientes reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo que significa que el Estado español hace lo propio, reconociendo este derecho. Es más, el artículo tercero de este mismo pacto dice expresamente que el Estado favorecerá y promoverá las condiciones necesarias para que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos se pueda realmente ejercitar. Bien. No me voy a detener en articulados, porque
porque es un rollo, tampoco quiero aburrir. Pero sí hace falta hacer mención a algunos muy concretos, como son el artículo 10 de la Constitución, que dice que todos los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales deberán ser cumplidos. Y los que sean reconocidos en el primero habrán de ser ejercitados o habrán de ser promovidos de acuerdo a lo dispuesto por las convenciones de carácter internacional que el Estado español haya podido suscribir. Pero más, el artículo 96 del texto constitucional dice asimismo que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico, como ya os he dicho antes, son de obligado cumplimiento y únicamente pueden ser modificados, suspendidos o derogados en consonancia con lo dispuesto en los propios tratados internacionales o en el derecho internacional. Bien, os he dicho todas estas cosas y me he detenido en estos cuantos artículos porque son importantes a efectos de lo que vamos a decir a continuación. Jurídicamente, por tanto, queda claro que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento para el Estado español en tanto no los haya denunciado, como así se dice, o se reconoce la expresión derogar dentro del ámbito del derecho internacional. Bien, expuesto este punto, voy a pasar ahora a ver el marco jurídico político, más concretamente el marco político. El preámbulo de la Constitución española dice que se reconoce el derecho a existir, el derecho a la determinación de la soberanía del propio Estado español, del pueblo español, se reconoce el derecho a ser y el derecho a ejercer sus derechos al pueblo español y al resto, a los otros pueblos de España. Esta expresión, otros pueblos de España, es muy importante y aparece recogida en el preámbulo del texto constitucional. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque, como podéis haberos dado cuenta ya, si se reconoce, por un lado, el derecho del pueblo español y, por otro, el derecho a los otros pueblos de España, es porque se está reconociendo de forma expresa la existencia de diferentes pueblos dentro de lo que son el Estado español o lo que otros prefieren llamar las Españas. Bien, esto parece estar en contradicción con el artículo 1 de la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. ¿Por qué digo que parece existir una contradicción? Porque, según lo expuesto, de ello así parece deducirse. Sin embargo, hay que ceñirnos a un punto muy concreto. Vamos a ver. Cuando se presenta o se observa o se estudia desde la perspectiva política lo que es la soberanía de un Estado, se concluyen varias cosas. Una de ellas es que en el Estado español, inicialmente, cuando se elabora la Constitución, posteriormente se aprueba por el pueblo español y finalmente se publica y ratifica por los cauces procedimentales jurídicos habilitados al efecto, únicamente en ese momento existe una entidad jurídico-política que tiene soberanía y es el pueblo español. Solamente en ese momento hay una entidad jurídico-política que ejerce ese derecho, emanado del Parlamento constituido en el año 1977. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que posteriormente el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a decidir, el derecho a ejercer la determinación del propio pueblo, es un derecho. Por lo tanto, puede ser ejercido o no. Eso depende de lo que se determine en cada momento por la asamblea parlamentaria de la que dimane esa soberanía. Bien. Sin embargo, ha ocurrido en este país que ha habido en dos ocasiones en las cuales ha habido otros pueblos a los que se refiere el preámbulo constitucional que han intentado ejercer ese derecho a decidir o el derecho a la libre determinación. Fue en el año 2007 cuando Juan José Ibarretxe, el lehendakari vasco, mantuvo negociaciones con el gobierno español para elaborar una hoja de ruta, como él dio llamar, que después daría mucho peso, como sabéis, y con objeto de que se pudiera consultar al pueblo vasco sobre la posibilidad de decidir su futuro fuera de el Estado. Esas negociaciones no concluyeron en buen término y, en consecuencia, la idea del lehendakari quedó, pese a haber habido una ley
aprobada en el Parlamento Vasco por amplia mayoría, quedó posteriormente derogada por cuanto fue considerada como inconstitucional, por lo que yo voy a llamar, con todo el respeto del mundo, el sargento del Estado, que es precisamente el alto órgano jurisdiccional llamado Tribunal Constitucional. Y digo esto por la composición de la que están integrados los magistrados que forman parte del mismo. Bien, este fue un primer intento en el año 2007. Pero es que estamos ante un segundo intento muy importante, y es el convocado, el ejercido por el pueblo catalán. El pueblo catalán, concretamente su parlamento, determinó en el año 2013 que se convocaría unas elecciones, un referéndum. Se intentó convocar un referéndum que se fue declarado ilegal por cuanto no tiene competencia para poderlo organizar, ni siquiera convocar, es una competencia exclusiva del Estado y por consiguiente fue declarado ilegal. Aún así, el gobierno catalán sacó, como sabéis, las urnas a la calle y se hizo, bueno, pues lo que algunos han llamado un simulacro. Bien, hubo unos resultados que se han valorado de una u otra manera, pero no es el caso que nos ocupa. Lo que nos ocupa es que en el momento en que el Parlamento de Cataluña, que representa la voluntad popular del pueblo catalán, decide convocar unas elecciones cuyo objeto último es precisamente, como bien han dicho algunos, plebiscitario, porque lo que se pretende es ni más ni menos que decidir si se opta por el derecho a autodeterminación o no, en función de los resultados que se obtengan. A partir del momento en que el Parlamento de Cataluña decide tomar esta decisión, estamos hablando de que se ha constituido un nuevo ente jurídico político de carácter soberano. Si en un principio, en el 1977, solamente se podía concluir que esa característica la tenía exclusivamente el pueblo español, hoy, a partir del momento en que el Parlamento toma esa decisión, hay que concluir que existe un nuevo ente jurídico político, a mi juicio, absolutamente legítimo, para convocar estas elecciones y, en consecuencia, legítimo también para plantear de forma directa el derecho a la autodeterminación, caso de que así sea decidido por parte de la mayoría del pueblo catalán. En consecuencia, el señor Rajoy puede amenazar con lo que quiera, con el artículo 155 de la Constitución, con mandar los tanques a Barcelona, que ya no es la primera vez, que se ha hecho a lo largo de la historia, como bien sabéis. Puede amenazar también con suspender la autonomía, puede amenazar también con sanciones de carácter legal, incluso vamos a suponer el último extremo, la cárcel del presidente de la Generalitat de Cataluña, y puede amenazar con todo lo que quiera. Pero hay una cosa clara. Mientras estados tan consolidados como Canadá, tan consolidados como el Reino Unido, decidieron, sin que les dolieran prendas, admitir y promover, así como facilitar, como os he dicho ya antes, establecen los tratados internacionales, la posibilidad de que Quebec en Canadá y Escocia en el Reino Unido pudieran ejercer el derecho a la determinación e incluso, si así se hubiera decidido mayoritariamente, que ya sabéis no fue así, pudieran haberse separado y por tanto independizado, en este país, habiendo suscrito el Estado español los mismos tratados internacionales que Canadá o el Reino Unido, aquí no se hace nada de esto, sino que lo único que se hace es imposibilitar, es impedir y es amenazar por todas las vías, habidas y por haber, que el pueblo, en este caso, el pueblo catalán, dado que se constituyó su parlamento en ente jurídico político soberano, para poder ejercer este derecho, al que tiene derecho, para la redundancia, aquí no solo no se facilita, sino que se dificulta, se demoniza y se persigue cualquier posibilidad de que los pueblos puedan expresar su derecho a decidir libremente. Este es el país que tenemos. No sé cuáles van a ser las consecuencias que van a derivar de esto. Entiendo que la celebración se va a hacer y que las consecuencias van a ser importantes, porque pienso que en todo caso y cualquiera que sea el resultado final, esto va a traer
un cambio importante en el status quo y sobre todo, lo que pienso es que es hora ya de que llamemos a las cosas por su nombre, digamos realmente lo que hay y tratemos de destapar la realidad de las cosas, porque hay una Constitución, es verdad, pero hay unos tratados internacionales y los tratados internacionales tienen mucha fuerza. Y en este país, sistemáticamente, una y otra vez, y no me voy a ceñir ahora a los muchos casos recientes en los que ha sido así, el derecho internacional, representado por los tratados y convenios celebrados por el Estado español, son una y otra vez conculcados y una y otra vez olvidados o simplemente silenciados. Hasta pronto y nos vemos en el próximo videoprograma.